Desde el criadero RR, ubicado a cercanías del Colegio Cooperativo Alejandrino Restrepo de Ciudad Bolívar, les damos la más cordial bienvenida a Por el Campo. Hoy en nuestro espacio hablaremos acerca de las enfermedades y de los virus que pueden atacar a los equinos. Y para hablar sobre ese tema nos acompañará el médico veterinario de formación Sebastián Holguín. Hablaremos sobre las enfermedades, los virus, las vacunas, entre otros. ¿Sabía usted, por ejemplo, que enfermedades como la encefalitis pueden provocar en el equino fuertes dolores de cabeza y además movimientos involuntarios e incontrolables en su cuerpo, lo cual puede acabar con su vida? Amigos, los invito así para que no se desconecten de este programa y disfruten al máximo de todo nuestro contenido. Bienvenidos. La encefalitis equina es una zoonosis transmitida por un virus del género alfavirus, la cual puede generar diversos problemas entre caballos y seres humanos, provocando desde episodios de fiebre hasta la muerte, con base a la inflamación del cerebro. Este virus se transmite a través de la picadura de un mosquito, el cual previamente ha picado a aves o roedores infectados. Sin embargo, no se transmite entre los propios animales o del equino al ser humano. Es solo a través de la picadura del mosquito, excepto en el caso del virus del Nilo. Sebastián Holguín, médico veterinario en formación, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación a Por el Campo y recibirnos hoy en el criadero RR, ubicado a pocos metros del casco urbano de nuestro municipio. Muchas gracias, Sara, muchas gracias a Pasivol Televisión también. Como dijo Sara, hoy nos encontramos en el criadero RR, ubicado en el municipio de Ciudad Bolívar, en todo el casco urbano. Y mucho gusto. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, en programas anteriores, Sebas, nos habías acompañado para hablarnos acerca de la profilaxis en las mascotas, ¿cierto? Hoy, desde el criadero RR, pues vamos a hablar acerca de las enfermedades y de la vacunación que se debe tener en cuenta en los equinos. Para iniciar, Sebastián, empecemos hablando sobre cuáles son esas enfermedades más comunes que pueden afectar a estos animalitos, porque muchas veces pensamos que ellos no sufren de nada, que ningún animal sufre enfermedades, pero sí las hay. Entonces empecemos a hablar acerca de cuáles son esas enfermedades más comunes. Claro que sí, Sara. Entonces tenemos que partir dos grupos de estas enfermedades. Entonces tenemos enfermedades víricas y enfermedades bacterianas, que ambas son de gran importancia y comprometen mucho la vida humana, ¿cierto? Entonces ahí sale el término zoonosis, ¿cierto? Que puede ser transmitida del animal al hombre, ¿cierto? Entonces empezamos con las enfermedades víricas. Entonces tenemos, por ejemplo, que son enfermedades de reporte obligatorio. Tenemos la encefalitis equina venezolana, tenemos la rabia, y la influenza, ¿cierto? Son enfermedades de reporte obligatorio que pueden atentar contra la salud pública y por lo tanto ante el ICA, que es el Instituto Colombiano de Agricultura, estas nos obligan a hacer un reporte, ¿cierto? Para esto se hace una vacunación. La unidad agroambiental venimos haciendo unas jornadas de vacunación masivas, tanto en el casco urbano como en la parte rural, ¿cierto? En estos momentos venimos en un proceso desde el año pasado, en medio de la pandemia. En estos momentos llevamos vacunados un promedio de 1000 animales, bastante, ¿cierto? Tratando de abarcar todo Ciudad Bolívar, pues todo el municipio, tanto urbano como rural. Sebas, pero son jornadas gratuitas, completamente gratuitas. Sí, es totalmente gratuito. Esta vacunación se hace por medio de las juntas de acción comunal. Ellos nos hacen la solicitud, nos dicen como que en tal vereda tenemos tanta población, tenemos una población de animales más o menos de 100, de 50 animales, ¿sí? Entonces ya desde la unidad agroambiental programamos y ya nos dirigimos hacia la zona y hacemos la vacunación. En muchas ocasiones se ha estado contando con el apoyo de la misma junta o de personas externas que nos hacen una donación, digamos, de desparasitante y de vitamina, entonces se aprovecha y se hace la jornada de sanidad completa, ¿cierto?
Ya pasando a hablar de las enfermedades bacterianas, también tenemos enfermedades que son de alto riesgo zoonótico, como es la leptospira, que es una enfermedad transmitida por roedores, el tétano y la salmonelosis también es una enfermedad de alto riesgo y zoonótica, ¿cierto? Por lo tanto también son de obligación, de reporte obligatorio, perdón, ¿cierto? Ya entonces, como son de reporte obligatorio, también la vacunación es obligatoria, ¿cierto? La vacunación básicamente es en las enfermedades, en los virus, ¿cierto? Los virus son los que nos generan un problema en estos momentos. Colombia no es libre de enfermedades, pero sí es controlado, ¿cierto? En Bolívar no hemos tenido ningún caso porque se ha hecho una vacunación masiva, ¿cierto? En el caso de que nos generen un reporte de un caso, ya sea de encefalitis o ya sea de rabia, llámese rabia silvestre, llámese rabia urbana, se hacen los reportes, ¿cierto? Y eso genera pues otro tipo de consecuencias que ya es generar pues como un estilo de cuarentena en el pueblo, pues ya eso es otro tema que lo podemos hablar pues Claro que sí. con otro espacio. ¿Cuáles son esas causas más comunes del por qué se dan esas enfermedades? Listo, Sara. Entonces, estas son enfermedades transmitidas por vectores biológicos, es decir que tenemos un vector biológico, puede ser un mosquito, ¿sí? Un mosquito chupador, que está, digamos, en el medio ambiente, toca un animal infectado, luego llega a otro animal, digamos, sano, y por medio, pues, por ser chupadores, entonces pueden transmitir el virus. Bueno, Sebastián, centrémonos en una enfermedad que es muy común y es la encefalitis equina venezolana. ¿Cuáles son esos síntomas que el animal va a empezar a experimentar una vez, digamos, esté contagiado con esa enfermedad? Bueno, la encefalitis, como su nombre lo dice, es una inflamación del encéfalo, por lo tanto es una enfermedad dolorosa, que vamos a empezar a presentar animales con un comportamiento psicópata, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver animales que van a mostrar un balanceo, un movimiento incoordinado de la cabeza y movimientos incoordinados de los ojos, ¿cierto? La enfermedad es por fases, ¿cierto? Entonces empieza de manera muy suave y ya llega a un punto donde ya los signos son muy propios de la enfermedad, es decir que ya el animal pierde su estado de conciencia y ya él no va como digamos a reconocer nada, entonces para él todo va a ser una amenaza, teniendo en cuenta de que los caballos son animales presas por instinto y por evolución, entonces ellos cuando se sienten desorientados, al mínimo de ruido, ellos van a atacar, entonces son animales agresivos, animales que van a empezar a hacer contra las paredes, porque la misma enfermedad genera un dolor de cabeza, por decirlo así. Entonces, no pueden controlar ellos no se pueden controlar, ellos ya en ese momento, ya ellos se golpean con todo con tal de aliviar su dolor, ¿cierto? Vamos a empezar a presentar incoordinación en los movimientos, ¿sí? de sus miembros, ya va a llegar a una parte donde el animal ya no va a ser capaz de sostenerse, presenta trémores o movimientos involuntarios de los músculos, donde él va a estar todo el tiempo agitado, por lo tanto va a generar una deshidratación por una sudoración, ¿cierto? El animal va a empezar a presentar sudoración en grandes cantidades, él ya se va a empezar a deshidratar, va a llegar a un punto que el animal ya no se va a sostener y ya cae al piso, ¿cierto? Esto es una enfermedad muy peligrosa porque genera muerte, ¿sí? Entonces ya en este caso hay que empezar a pensar en otras soluciones. Seba, ¿se puede pensar inclusive en la eutanasia? Sí, claro, posiblemente ese es uno de los tratamientos como manera terapéutica, ¿cierto? Porque también hay que buscar el bienestar animal, ¿cierto?
buscarle al animal calidad, de evitarle el sufrimiento, porque es una enfermedad dolorosa. Bastante, y uno por ejemplo desconoce que puedan padecer ese tipo de enfermedades. Sebas, ¿a cualquier edad del animal se pueden presentar esas enfermedades o hay ciertos ciclos donde pueden empezar a experimentarlas? No, no hay una como tal o una predisposición a presentarla, ¿sí? Como te digo, es transmitida por un vector, en cualquier momento se puede presentar. Personalmente, en los pocos casos que me han tocado, por lo general son animales adultos. ¿Cómo diagnosticar que el animal, en este caso el equino, presenta algún tipo de enfermedad de las que ya nos mencionó? Listo, para poder diagnosticar esta enfermedad, pues como ya les había dicho anteriormente, antes de diagnosticarlo posiblemente ya se ha generado una eutanasia del animal, ¿cierto? Se deben de extraer muestras de líquidos corporales, digamos sangre, líquido cefalorraquídeo, si es posible una muestra de tejido del encéfalo para enviar al laboratorio. Estas muestras se mandan al laboratorio, esto va rotulado, esto ya pues un procedimiento va acompañado de unas guías de notificación por parte de Sanidad Departamental, porque el caso hay que reportarlo. Se mandan al laboratorio en un promedio de 10 a 15 días más o menos vamos a tener un resultado, ¿cierto? En caso de ser un caso positivo, se genera una alerta por parte de Sanidad Departamental, se genera una alerta y empiezan los protocolos, ¿cierto? Entonces empezamos por medio de ya los protocolos de sanitarios, cuarentena, De bioseguridad. ya Sí. los protocolos de bioseguridad pues como tal. Bueno, Sebas, ahora nos mencionabas, por ejemplo, que partes de su integridad física, como el encéfalo, se pueden ver afectadas por algún tipo de enfermedad, ¿cierto? ¿Qué otras partes de su integridad física son las más comunes que se pueden ver afectadas cuando sufre de algún tipo de enfermedad, bien sea bacteriana o de otro tipo? Listo, entonces todo depende de donde presentemos la infección, ¿cierto? Entonces, en el caso de encefalitis, vamos a tener que toda la parte del sistema nervioso central va a estar afectado. Adicional a eso, se va a afectar el sistema nervioso periférico, porque nos va a generar un daño de fibras musculares que nos va a hacer daño a nivel de los miembros anteriores o posteriores, ¿cierto? Y el sistema nervioso central pues es el centro del conocimiento pues, del animal, de coordinación como tal, y ya este sistema va a estar afectado totalmente. Claro que sí. Bueno, Sebastián, ¿qué tal si continuamos nuestro recorrido por el criadero RR para que nos continúes hablando acerca de las vacunas, de qué tan importantes, qué tan beneficiosas son las vacunas y qué tanto le pueden proporcionar al equino? Claro que sí, Sara. Acompáñenos. Para el control de esta enfermedad, el Instituto Colombiano Agropecuario, mediante resolución 1026 del 99, se establecen medidas sanitarias para la prevención y control de la encefalitis equina venezolana. Resuelve que todos los equinos que participen en eventos, movilización de un predio a otro y concentración de animales que sean por debajo de 1200 metros sobre el nivel del mar o en áreas susceptibles a presentación de la enfermedad tendrán como requisitos indispensable la vacunación contra la encefalitis equina venezolana, que cuenta con una validez de 2 años. Esta vacunación deberá realizarse con 15 o más días de anterioridad a la celebración del evento. La vacunación será registrada mediante un certificado donde se registran las poblaciones de caballares, mulares y asnales menores y mayores de 1 año y servirá de soporte para la movilización de los animales. Bueno, Sebastián, continuamos en nuestro espacio de Por el Campo para hablar esta vez, Sebas, acerca del tema de la vacunación. ¿Por qué es tan importante vacunar al equino? Listo, la importancia de vacunar los equinos, hablando de equinos en general, abarcando todo lo que son, de pronto para que la gente nos entienda, ahí entra todo lo que son mulares, asnales y caballares, ¿sí? La importancia radica en el control y
control y erradicación de una enfermedad, ¿cierto? Que es una, como ya les dije, es una enfermedad que nos puede generar mucho peligro para la salud pública, ¿cierto? Entonces, más que todo, esa es la importancia. ¿Qué sucede entonces si no se vacuna al equino? Digamos, si no se lleva todo el protocolo de vacunación de este. Listo, entonces, al no vacunar, estamos atentando contra la salud pública, ¿cierto? Digamos, de un municipio, de un departamento y posiblemente de un país, ¿cierto? Eso es muy importante. Segundo que todo, estamos abriendo las puertas para que nos entre enfermedades, ya sea a un criadero, ¿cierto? Entonces las pérdidas económicas van a ser muy altas, ¿cierto? Porque como podemos tener animales de trabajo, ¿cierto? Podemos tener animales de exposición que ya tienen un costo pues quizás un poco mayor, entonces son unas pérdidas económicas posiblemente muy marcadas, ¿cierto? Claro. Entonces ese es el daño. Lo más importante es el atentado que le podemos estar haciendo a la salud pública. Algo que no les mencioné anteriormente, Sara, es que existe una guía de movilidad, ¿cierto? Que es un requisito que expide el ICA, Instituto Colombiano de Agricultura, para usted poder mover sus animales. Entonces el desplazamiento de una zona a otra requieren una vacunación y una notificación, ¿cierto? Entonces es importante esta vacunación en el momento de hacer un movimiento de animales, es decir, estamos en Ciudad Bolívar, pero los animales van para, digamos, un municipio cercano, Jardín. Nosotros tenemos que asegurarle que los animales que están saliendo de Bolívar están siendo vacunados y que en Jardín, de los animales que llegaron, no hay ninguno que no esté vacunado y no va a generar un riesgo para ellos en esa zona. O sea que también deben, perdón Sebas, deben contar con algún tipo de certificación por parte del ICA. Sí, claro, o sea, todos los predios deben de estar registrados, ¿sí? Y se hace una vacunación y esa vacunación se queda registrada ante el predio, sí, ¿cierto? Entonces, todos los animales, por ejemplo, en este caso de este predio, están vacunados, entonces ellos pueden hacer sus movimientos tranquilamente, ¿sí? Básicamente, esa es como la importancia de esta vacunación. Bueno, Sebas, ahorita me contabas que una yeguita está en estado de gestación. Se me ocurre una pregunta, si algún tipo de enfermedad ataca a la mamá, ¿también puede pasarle a su cría? Sí, hay muchas enfermedades que pueden ser transmitidas transplacentarias, ¿cierto? En el caso de enfermedades bacterianas, más que todo. Por ejemplo, la leptospira es una enfermedad que nos genera abortos, por lo general, en el último tercio de gestación, teniendo en cuenta que la gestación de una yegua dura aproximadamente 11 meses, ¿cierto? Entonces, es un riesgo muy alto. Con las enfermedades, como venimos hablando de la encefalitis, obviamente es una enfermedad que va a generar la muerte inmediata de esta madre, y obviamente se va a perder esa gestación. Bueno, Sebastián, a usted muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio del Por el Campo, por habernos clarificado todo ese tema relacionado con los equinos, tema que personalmente eran desconocidos, ese tema, por ejemplo, de la encefalitis, de cómo las enfermedades pueden inclusive matar instantáneamente al animal. A usted muchísimas gracias. Para cerrar nuestro espacio, Sebas, invitación para todas las personas que en su casa tienen un animal de estos, tienen un criadero. ¿Cuál es la invitación que usted puede hacer? Y desde la unidad agroambiental, recordémosle a nuestros televidentes qué jornadas de vacunación se vienen. Listo, entonces, importantísimo para toda la comunidad. Eso es un trabajo en grupo, donde las partes de las veredas tienen sus juntas de acción comunal. Comuníquense con sus presidentes y ellos nos hacen llegar a nosotros las peticiones. Entonces, cualquier vereda, cualquier zona, nos dicen que solicitan la vacunación, y ya nosotros nos encargamos pues de eso, ¿cierto? De programar logísticamente la vacunación. La unidad agroambiental en estos momentos
Se está programando para próximas jornadas, por ejemplo en estos momentos está programada la de la vereda El Manzanillo, La Linda, ¿sí? La Linda, toda la zona de La Linda, el 3, que nos lo hicieron saber, ¿cierto? Un cierto interés en ellos, y la invitación es para todos. En zonas que no se haya hecho presencia de vacunación, nos lo hagan saber. Y posiblemente entonces empezamos a programar una vacunación. Bueno, muy interesante como lo mencionaba ahora en el programa. Qué bueno que la administración municipal y la unidad agroambiental esté apuntando pues a ese tema de la vacunación de equinos, al tema de la profilaxis, al tema de la castración también, de la esterilización de mascotas. Muy importante que le estén apuntando a ese tema en nuestro municipio. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Thank you.